Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores, no son mías las obras utilizadas y mencionadas. Excepto la teoría pendejos. Si no están suscritos suscríbanse, den like que de esta forma me apoyarán, sin nada más que decir, sigan con la teoría. Capítulo 1. Reencarnación exitosa. La adrenalina me recorrió el cuerpo como un rayo. ¡Ey Marco, muévete! Rugí con una potencia que no sabía que poseía, mis ojos fijos en la figura corpulenta que se abalanzaba sobre mi amigo. El tipo, un armario con cara de pocos amigos y la mirada inyectada en furia, blandía un cuchillo que brillaba amenazadoramente bajo la tenue luz de la calle. Sus ojos, oscuros y llenos de una rabia palpable, no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. Y el objetivo de esa ira no era otro que Marcos, mi buen amigo, quien ahora parecía petrificado por el miedo. La razón de este ataque era tan estúpida como predecible. La exnovia de aquel energúmeno ahora estaba con Marcos. Un clásico triángulo amoroso con un potencial de violencia que hasta hace unos segundos solo había presenciado en televisión. Aparentemente, los inconvenientes entre ellos habían escalado mucho más allá de simples discusiones acaloradas. En un instante que se sintió eterno, mi mente procesó la situación a una velocidad vertiginosa. El ex de la novia, con la determinación pintada en cada músculo tenso de su cuerpo, se lanzaba directamente hacia Marcos. No había tiempo para razonar, para buscar una solución pacífica. Solo existía la necesidad imperante de proteger a mi amigo. Sin pensarlo dos veces, actué por puro instinto. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera dar una orden consciente. Con un grito gutural, fruto de la desesperación y la adrenalina, me lancé hacia adelante y empujé a Marcos con todas mis fuerzas. Mi amigo, sorprendido por mi acción repentina, tropezó y cayó hacia atrás, justo cuando el atacante se cernía sobre él. Desafortunadamente, mi intervención tuvo un efecto no deseado para mí. El impulso de mi empujón hizo que perdiera el equilibrio, y terminé cayendo justo debajo del exnovio furioso. El peso del agresor cayó sobre mí con un golpe seco, dejándome sin aire por un instante. ¡Hijo de perra!, vociferó el atacante, con la cara desencajada por la rabia. Antes de que pudiera siquiera reincorporarme, sentí un golpe brutal en la mandíbula. Un dolor agudo me atravesó la cara, haciéndome ver estrellas por un segundo. Pero la furia y la necesidad de defenderme eran más fuertes que el dolor. Con un esfuerzo sobrehumano, giré mi cuerpo y conecté un puñetazo con toda mi fuerza en la cara de mi agresor, justo en la nariz. Sentí un crujido y vi cómo retrocedía tambaleándose, llevándose una mano a la cara ensangrentada. Por un breve instante, pensé que la amenaza había pasado. Pero estaba terriblemente equivocado. El tipo, aunque aturdido, no estaba dispuesto a rendirse. En un movimiento rápido y lleno de una violencia escalofriante, estiró su brazo hacia mí. No vi el cuchillo hasta el último segundo, cuando la hoja de acero frío se hundió profundamente en mi abdomen. «Arg, esto duele perra», grité con un dolor desgarrador que me paralizó por completo. Caí al suelo con un golpe sordo, el impacto resonando en todo mi cuerpo. El dolor era indescriptible, una puñalada fría y punzante que se extendía desde mi estómago hasta cada rincón de mi ser. Sentía la hoja afilada dentro de mí, helada y mortal. La sangre comenzó a brotar a borbotones, tiñendo el asfalto gris con un rojo oscuro y húmedo. Vi la cara del atacante, por primera vez mostrando sorpresa y algo parecido al remordimiento. Aparentemente, su objetivo inicial era Marcos, y yo solo había sido un obstáculo inesperado. Su sobresalto fue breve, sin embargo, eclipsado rápidamente por el miedo a las consecuencias de sus actos.
Oí la voz de Marcos, llena de terror y desesperación, gritándole algo al agresor. Luego, sentí su presencia a mi lado. Vi cómo se abalanzaba sobre el exnovio, descargando una furia contenida en una serie de golpes rápidos y salvajes. No podía enfocarme bien, mi visión comenzaba a nublarse por el dolor y la pérdida de sangre. De repente, sentí los brazos de Marcos levantándome con cuidado. Me sostenía entre sus manos, mi cuerpo flácido e inerte. Estábamos en una zona alejada de la carretera principal, no había autos a la vista. Solo veía su rostro, pálido y demacrado por la angustia, sus ojos llenos de lágrimas mientras corría desesperadamente, gritando pidiendo ayuda a la nada. Lo vi esforzarse, correr con todas sus fuerzas mientras mi mundo comenzaba a desvanecerse. El dolor, aunque seguía presente, empezaba a sentirse lejano, como si mi cuerpo se estuviera desconectando lentamente de la realidad. Mi conciencia, al igual que mi sangre, se escapaba a borbotones. Poco a poco, la desesperación en el rostro de Marcos se fue difuminando, los sonidos de sus gritos se volvieron un eco distante. El frío que sentía en el estómago se extendió por todo mi cuerpo, adormeciéndolo. Con un último suspiro, mis párpados se cerraron, y la oscuridad me envolvió por completo. El dolor, finalmente, desapareció con la conciencia. El vacío era absoluto. No había luz, ni sonido, ni sensación alguna. Solo una nada infinita que me envolvía como una mortaja. ¿Estaba muerto? La pregunta flotó en mi mente sin encontrar eco. No sentía tristeza, ni miedo, solo una extraña quietud. De repente, una voz resonó en la oscuridad, clara y metálica, como si viniera de ninguna parte y de todas partes a la vez. Resistencia al dolor, obtenida, LVL1. Parpadeé en la oscuridad, aunque no había nada que ver. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Una alucinación? ¿Era así la muerte? Una serie de mensajes aleatorios flotando en la nada. Resistencia al frío, obtenida, LVL1. La voz sonó de nuevo, con la misma tonalidad impersonal. Fruncí el ceño en la oscuridad. No entendía nada. ¿Resistencia al dolor? ¿Resistencia al frío? ¿Acaso el universo tenía un sistema de logros para los recién fallecidos? La idea era tan absurda que, de no ser por la situación, me habría reído. ¿Qué es esa voz? Pensé en voz alta, aunque sabía que no había nadie más allí. No lo entiendo realmente, ¿qué demonios está pasando? La oscuridad que me rodeaba comenzó a disiparse lentamente, como si una tenue luz se encendiera en la lejanía. La sensación de vacío comenzó a retroceder, reemplazada por una vaga conciencia de mi propio cuerpo. Y entonces, de la nada, la oscuridad desapareció por completo. Una luz brillante y abrumadora me cegó por un instante, haciéndome entrecerrar los ojos con dolor. Reencarnación exitosa. La misma voz de antes resonó, esta vez acompañada de una sensación extraña, como si algo estuviera cambiando dentro de mí. Reconfigurando, reconfigurando, reconfigurando. Sentí una especie de hormigueo recorriendo mi cuerpo, como si miles de pequeñas agujas me pincharan al mismo tiempo. La luz intensa comenzó a adaptarse, volviéndose menos cegadora y más soportable. Adaptando la luz a los ojos. Reconfigurando. La voz continuó, repitiendo la misma palabra como un mantra. Poco a poco, mi visión se aclaró. Ya no me dolían los ojos por la luz. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar mi entorno. Me encontraba en una habitación que no reconocía en absoluto. Era un cuarto pequeño, amueblado de forma sencilla con una cama individual, un escritorio pequeño y un armario.
Las paredes estaban pintadas de un color crema pálido y una ventana, cubierta por una cortina fina, dejaba pasar una luz suave y difusa. Este no se parecía en nada a un hospital. Las paredes no eran blancas y frías, no había el olor característico a desinfectante, ni el pitido constante de las máquinas médicas. ¿Dónde demonios estaba? ¿Estaré soñando y en realidad estoy en coma? Me pregunté, sintiendo una punzada de esperanza. Tal vez todo lo que había pasado había sido una pesadilla terrible, producto de mi mente traumatizada por el ataque. Tal vez, realmente no tengo forma de comprobarlo. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar la sensación del cuchillo hundiéndose en mi cuerpo, el dolor abrasador, la sangre caliente fluyendo. No, eso no había sido un sueño. Había sido demasiado real, demasiado vívido. Ah, ¿ahora qué haré? La pregunta resonó en el silencio de la habitación. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando. Con cuidado, me levanté de la cama. Mi cuerpo se sentía extraño, como si fuera nuevo y a la vez familiar. No sentía el dolor punzante en el abdomen, aunque una punzada de recuerdo me hizo llevarme una mano al estómago de forma instintiva. No había vendajes, ni cicatrices, nada. Era como si la herida nunca hubiera existido. Al lado de la cama, encontré un par de zapatillas deportivas desgastadas. No recordaba haberlas visto antes, pero supuse que eran mías. Me las puse y salí de la habitación. Me encontré en un pequeño apartamento. Una sala de estar con un sofá, una mesa pequeña y una televisión, una cocina americana con algunos electrodomésticos básicos y un pasillo que seguramente conducía a otras habitaciones. No reconocía nada. No era mi casa, eso era seguro. Salí del apartamento y bajé por las escaleras. El edificio era viejo y silencioso, con un olor a humedad y polvo en el aire. No me crucé con nadie. Al llegar a la planta baja, salí a la calle. La ciudad que se extendía ante mis ojos era completamente desconocida. Los edificios, los letreros, la gente que caminaba por las aceras, nada me resultaba familiar. No reconocía el idioma en los carteles, ni la arquitectura de los edificios. Era como si hubiera sido transportado a otro mundo. ¿Dónde demonios estoy? Murmuré, sintiendo que la confusión y la incredulidad comenzaban a dar paso a una creciente sensación de pánico. Estaba solo, en un lugar desconocido, sin saber cómo había llegado allí ni qué hacer. La sensación de desorientación era abrumadora. Caminé sin rumbo por las calles de aquella ciudad desconocida, observando con atención todo a mi alrededor. La gente hablaba un idioma que no entendía, aunque algunas palabras me sonaban vagamente familiares, como ecos lejanos de algo olvidado. La ropa que vestían, los vehículos que circulaban por las calles, la tecnología que se vislumbraba en los escaparates, todo era a la vez similar y extrañamente diferente a lo que conocía. Mi mente, a pesar del caos interno, trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Había muerto de verdad y esto era algún tipo de vida después de la muerte. Un purgatorio, un limbo, o quizás una especie de realidad alternativa creada por mi mente en el momento de mi fallecimiento. La idea de estar soñando aún persistía en algún rincón de mi cerebro, aunque cada vez con menos fuerza ante la contundencia de lo que mis sentidos percibían. Recordé la voz, la reencarnación exitosa. ¿Era eso posible? ¿Podía una persona realmente reencarnar? Siempre había considerado esas ideas como meras fantasías, cuentos para niños o creencias religiosas. Pero ahora, frente a la evidencia irrefutable de mi nueva realidad, tenía que replantearme todo lo que creía saber. La inteligencia aguda que siempre me había caracterizado comenzó a tomar el control de mi confusión inicial.
Necesitaba información, necesitaba entender las reglas de este nuevo mundo, si es que acaso había alguna. La simple supervivencia dependía de ello. Sin embargo, la sorpresa y la incertidumbre eran demasiado grandes como para detenerme en esos pensamientos. Ahora mismo, mi prioridad era mucho mayor. La tendencia a sobrepensar cada detalle se activó con fuerza. Cada pequeño detalle de mi entorno era analizado, diseccionado en busca de alguna pista, alguna conexión con mi vida anterior. Pero cuanto más pensaba, más preguntas surgían sin respuestas claras. Pasé frente a un escaparate y me detuve para observar mi reflejo. El rostro que me devolvió la mirada era el mío, pero había algo diferente. Mis ojos parecían más alertas, más observadores, con una intensidad que no recordaba poseer antes. Mi piel parecía ligeramente más pálida, y noté un cambio sutil en la estructura de mi rostro, aunque no sabría decir exactamente qué era. Era yo, pero a la vez no lo era del todo. Capítulo 2. Recopilación de datos. La ciudad se extendía ante mis ojos como un inmenso laberinto de concreto y luces parpadeantes. Era un espectáculo desconocido, pero curiosamente, no me sentía tan perdido como antes. La carrera desesperada de la noche anterior había cimentado en mi mente una nueva realidad. Esta no era mi vida. Mi existencia anterior había terminado con una puñalada en el estómago, y ahora, por alguna razón que escapaba a mi comprensión, había despertado aquí. La lógica, mi viejo y confiable amigo, me susurró al oído la única explicación plausible que mi cerebro podía procesar. Había reencarnado. La pregunta que me carcomía era, ¿dónde? ¿Era un mundo alterno al mío, uno con una historia y un destino diferente? ¿O era algo completamente distinto, una fantasía traída a la vida? Ambas opciones me resultaban igualmente extrañas y fascinantes. Si era lo último, si este mundo albergaba magia y poderes inimaginables, ¿qué sería de mí? ¿Sería un simple espectador de una guerra que no era mía, un extra en una película de acción con la que no tenía nada que ver? La idea me parecía insoportablemente aburrida. Mi mente, que siempre había buscado la estrategia en cada situación, se negaba a aceptar un papel tan pasivo. Si había poderes, quería ser parte de ellos, no solo un observador. Decidí que la mejor manera de encontrar respuestas era volver al punto de partida, el departamento. Quizás allí encontraría alguna pista, algo que me diera una idea de quién era en este mundo. Además, mi estómago comenzaba a rugir con protestas. La comida de la noche anterior ya era un recuerdo lejano. Necesitaba dinero para comer y, si la suerte me sonreía, algo de ropa más apropiada que el uniforme escolar con el que había amanecido. Volví sobre mis pasos, la sensación de estar en un lugar que no me pertenecía persistiendo con cada zancada. Al llegar, subí por las escaleras, mis pensamientos divagando en la incertidumbre de mi situación. Al entrar en el departamento, el silencio me recibió, pesado y opresivo. Era como un lienzo en blanco, esperando a que alguien lo llenara. Comencé a buscar, a indagar en las pertenencias de mi yo anterior. Abrí los cajones, revisé los armarios, buscando algo, cualquier cosa que me diera una identidad. Y la encontré. Sobre un escritorio, en un pequeño desorden de papeles, había una billetera de cuero gastada. Al abrirla, encontré una identificación. Mis ojos se posaron en la fotografía. Era yo. Mismo rostro, mismos ojos, misma edad. 16 años. El nombre era también el mío. Mateo. La coincidencia era escalofriante, pero también reconfortante. Al menos, no tendría que lidiar con una nueva identidad. Debajo de la billetera, había una pila de papeles. Eran documentos de la preparatoria. Un calendario, un planificador, un horario de clases.
Y en la cabecera de todos ellos, un nombre. Preparatoria Quo. Al leerlo, un extraño hormigueo recorrió mi espalda. No tenía ni idea de por qué ese nombre me resultaba tan inquietantemente familiar, pero la sensación de ya he visto esto antes era innegable. Sentí una punzada de frustración. ¿Preparatoria? ¿En serio? Después de morir y reencarnar en lo que podría ser un mundo de fantasía, mi primera tarea era ir a la escuela. Era una cruel ironía. Y de nuevo, la duda me asaltó. Si había poderes y magia, ¿qué se suponía que debía hacer yo? Mi mente, inclinada a la estrategia, se rebelaba ante la idea de ser un simple estratega detrás de escena, mientras otros blandían poderes que destruían ciudades. ¡Qué aburrido! Sería como ver una película de acción en la que el héroe solo da instrucciones por radio. Necesitaba más información. Encendí la televisión, esperando encontrar algo en las noticias que me diera una pista sobre el estado del mundo. Pero el noticiero solo hablaba de asuntos cotidianos. El clima, el tráfico, la economía. Nada sobre demonios, ángeles caídos o cualquier otra cosa fuera de lo común. Miré hacia mi silla. Allí, sobre el respaldo, colgaba un uniforme escolar, ya preparado. A su lado, una mochila. Me acerqué y la abrí. Dentro había varios cuadernos y, en uno de los bolsillos con cremallera, encontré un poco de dinero en efectivo. No era mucho, pero era suficiente para comer. Volví a los papeles y revisé mi horario de clases. 3A. Era mi salón. Según el calendario de mi antiguo yo, hoy tenía que asistir a clases. La incertidumbre me invadió. ¿Ir o no ir? No tenía un motivo real para hacerlo, aparte de la posibilidad de obtener información. Pero, ¿y si me ponía en peligro? Absorto en mis pensamientos, murmuré al vacío, sin esperar respuesta alguna. ¿Ahora qué haré? ¿Voy o no voy? Y entonces, una voz resonó en mi cabeza, una voz clara y serena, con una tonalidad metálica, como la de la noche anterior. Maestro, se le recomienda ir a la preparatoria para recaudar información sobre el estilo de vida y cómo funciona este mundo. Yo tengo información hasta cierto límite y esto le podría ayudar. La voz era tan real, tan repentina, que me sobresalté. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Eh? ¿Qué fue esa voz? Dije en voz alta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero no había nadie en el departamento. Estaba completamente solo. Maestro, yo soy gran sabio. Soy su habilidad otorgada y le ayudaré a recorrer este mundo. ¿Desea que le ayude con algo? La voz era calma y paciente, sin un rastro de emoción. Mi mente, perpleja, procesó la información. ¿Gran sabio? ¿Una habilidad? ¿Una habilidad que podía hablarme y darme consejos? La idea de un sistema de juego en la vida real, como en las historias que había leído, me invadió. Un alivio me recorrió. Con que sí me habían dado una habilidad. Me había preocupado por ser un simple extra en un mundo de fantasía, pero ahora, la posibilidad de tener una herramienta para adaptarme a mi nueva realidad me daba una inmensa esperanza. Bien, dije, hablando con el vacío. Necesito que me des toda la información que tienes sobre este mundo. Toda la que puedas. Claro, respondió la voz. Y entonces, una avalancha de información comenzó a inundar mi mente, como si un libro de texto entero se descargara directamente en mi cerebro. Conceptos, nombres, facciones. Demonio. Ángel. Ángel caído. Facciones que mantenían un precario equilibrio de poder. La información era densa, pero Gran Sabio la organizó de manera que mi cerebro pudiera procesarla con facilidad. Ya veo, ya veo. Con que este mundo sí es de fantasía, murmuré, asimilando los datos.
La idea de que este era un mundo donde seres con poderes inimaginables coexistían con los humanos me parecía fascinante y aterradora al mismo tiempo. Después de procesar la información básica sobre el funcionamiento de este mundo, mi mente, siempre pragmática, se dirigió a lo más importante. Mi propio poder. Oye, gran sabio, ¿tengo alguna habilidad aparte de ti? La voz respondió casi de inmediato. Sí, sí tienes una habilidad. Un suspiro de alivio se me escapó. En un mundo de demonios, ¿de qué me serviría solo saber cómo funciona el mundo si no tenía la fuerza para defenderme? Era como tener un mapa detallado del campo de batalla sin tener un arma para luchar. Tu habilidad aparte de mí se llama depredador, dijo la voz con su tono inmutable. Esta habilidad consiste en absorber las habilidades de los demás. Mis ojos se abrieron con asombro. Exhalé, sintiendo una oleada de emoción. Era una habilidad increíble. Infinita, casi. ¿Es infinita? Pregunté, la voz llena de una excitación que no podía ocultar. ¿Puedo tener muchas habilidades simultáneamente? Sí, respondió Gran Sabio. Bien, dije, con una sonrisa que se dibujó en mis labios. El futuro, que antes se sentía tan incierto, de repente se veía mucho más prometedor. Decidí que el tema de las habilidades podía esperar. La escuela era mi prioridad por ahora. Oye, gran sabio, antes que nada, ¿cómo puedo conseguir habilidades nuevas ahora mismo? No importa que no sean muy fuertes. Gran sabio procedió a darme una serie de soluciones, todas ellas relacionadas con la observación y manipulación del entorno. Eran métodos prácticos, casi científicos, que se basaban en la energía que, según me explicó, fluía por este mundo. Bien, entonces después de volver de la escuela lo haré, decidí. La escuela era el primer paso, la recopilación de datos, el primer engranaje de mi estrategia. Me dirigí al baño, me duché y me puse el uniforme. La tela se sentía extraña, pero era cómoda. Mientras me vestía, preparé un sándwich con los ingredientes que encontré en la cocina. Sería mi desayuno en el camino. Salí del departamento y bajé las escaleras, mis pensamientos enredados en los nuevos conceptos que había aprendido. Había un problema, sin embargo. Un detalle simple, pero crucial. Espera, dije, deteniéndome en seco en la base de las escaleras. ¿Dónde está la preparatoria? Una pausa, y luego la voz de Gran Sabio respondió. Maestro, la preparatoria Q se encuentra a 2 cuadras a la derecha. Solo siga de frente. Bien, está cerca, murmuré. Me sentí un poco tonto por haber olvidado un detalle tan básico, pero la avalancha de información había sido abrumadora. Mientras caminaba, mi mente regresó a mi propia situación. Oye, gran sabio, aparte de utilizar depredador, ¿cuáles son mis maneras de hacerme más fuerte y, en una comparación de poder entre mí y un demonio débil, qué tanta diferencia de poder hay? La voz me dio una respuesta exhaustiva. Me explicó que una forma de volverme más fuerte era unirme a una facción, y que la más recomendable era la de los demonios, ya que su sistema les permitía evolucionar infinitamente. También mencionó la existencia de objetos sagrados, que eran como catalizadores de poder, mencionando un dragón rojo y uno blanco que podían potenciar al usuario hasta niveles inimaginables. La idea de un poder que te permitía mejorarte sin límites capturó toda mi atención, eclipsando cualquier otro detalle. La voz de Gran Sabio me informó que esos 2 dragones en particular habían llegado a enfrentar a Dios mismo, una existencia increíblemente poderosa en este mundo. La comparación con un demonio débil fue brutalmente honesta. Según Gran Sabio, mi porcentaje de éxito era 0%. El golpe a mi ego fue considerable, pero la voz me tranquilizó, diciendo que ese era mi poder ahora mismo.
Me aseguró que mi porcentaje aumentaría drásticamente si obtenía habilidades y mejoraba mi condición física. Absorto en mis pensamientos, no me di cuenta de que ya había llegado a mi destino. La preparatoria Kuo se alzaba ante mí, grande y majestuosa. Un nuevo capítulo comenzaba. La preparatoria Kuo era aún más impresionante de cerca. La arquitectura moderna y bien cuidada, los estudiantes en sus uniformes impecables, todo contribuía a la sensación de estar en un lugar que era a la vez familiar y ajeno. Entré por la puerta principal, sintiendo un leve nerviosismo que rápidamente reprimí. Mi misión era clara: recopilar datos. Oye, gran sabio, pensé, mientras caminaba por los pasillos, mientras estoy en clases, ¿puedo obtener alguna habilidad de alguna manera? No esperaba una respuesta afirmativa. Me parecía que las habilidades solo se podían obtener al depredar a otros seres. Pero la voz de gran sabio me sorprendió. Sí. Puedes crear dos subhabilidades. Una que te permitirá ver o sentir la energía del mana hasta un radio determinado, y otra que te permitirá manipular el mana. Un suspiro de alivio se me escapó. Aunque no fueran habilidades de combate, eran herramientas. Y un buen estratega siempre sabe cómo usar sus herramientas. Sin embargo, la voz de gran sabio continuó con algunas advertencias. La primera habilidad no tendrá un rango tan grande, y la segunda no será tan fuerte como parece. Aunque te dice manipulación de mana, prácticamente no tienes mana. A lo sumo, podrías crear una pequeña bolita de mana que te desgastaría por completo. La decepción me invadió. Entonces, ¿de qué me servirían? Si no tenía el mana, las habilidades eran inútiles. Oye, gran sabio, pregunté, la frustración evidente en mi voz. ¿Acaso podrías crear cualquier tipo de habilidad? No, respondió la voz, con su tono inmutable. Puedo crear estas dos habilidades solo porque en esta preparatoria hay residuos de mana. Con Depredador, automatizaría todo para crearlas correctamente. También, con Depredador, puedes absorber mana de los alrededores y así manipular bien la energía. Por ejemplo, en un lugar donde se concentra mucho mana, podrías hacer lo que quisieras, solo dependiendo del mana concentrado del área. La información era a la vez buena y mala. Buena, porque significaba que las habilidades no eran del todo inútiles. Mala, porque en circunstancias normales, sin una fuente externa de mana, no me servirían de nada. Pero era mejor que nada. Mi cuerpo, aparentemente actuando por inercia de mi yo anterior, me guió hasta la puerta de mi salón, el 3A. Entré y vi el interior. El salón era grande y lleno de estudiantes. Y en ese instante, noté algo que no había notado en la calle. Muchas de las chicas del salón tenían un desarrollo físico muy avanzado. Era como si la proporción de busto a cerebro fuera desproporcionada. Mi lado pervertido asomó brevemente, pero mi mente, acostumbrada a sobrepensar, rápidamente lo catalogó como una peculiaridad de este mundo. Simplemente ignoré la observación y me senté en el primer asiento libre que encontré, alejado del bullicio. Al cabo de un rato, el profesor entró y me pidió que me presentara. Lo hice, y luego me senté de nuevo. Sentí varias miradas sobre mí, pero no pude determinar de dónde venían. De repente, la voz de gran sabio sonó de nuevo en mi cabeza. Observación de mana obtenida, LVL1. Manipulación de mana obtenida, LVL1. Una oleada de satisfacción me recorrió. Con que ya tenía las habilidades. Ahora, el siguiente paso era entender cómo mejorarlas. Oye, gran sabio, ¿y cómo mejoro mis habilidades? Pregunté mentalmente. O sea, tienen nivel 1, ¿qué tengo que hacer para subirlas de nivel?
Gran sabio me explicó que la única forma de mejorar las habilidades era derrotando o matando a demonios o a cualquier otro ser de una facción. El nivel de experiencia que obtendría dependería de la dificultad del ser al que me enfrentara. Mi mente, que siempre había amado la estrategia, calculó rápidamente el riesgo y la recompensa. Derrotar a seres sobrenaturales para obtener experiencia. Era como un videojuego, pero con un nivel de peligro muy real. Durante el resto de la clase, mi mente se concentró en los detalles. No se mencionaron las facciones en ningún momento. Había dos opciones. O era de conocimiento común, o las personas normales simplemente no sabían de su existencia. Gran sabio confirmó mi segunda teoría. Las personas normales en este mundo ignoraban por completo la existencia de las facciones. El resto de mi día en la preparatoria fue, a pesar de todo, normal. No pasó nada especial. Excepto por la extraña sensación de que alguien me observaba atentamente. Llegó la hora del receso. Salí al patio, me compré otro sándwich y busqué un lugar tranquilo bajo la sombra de un árbol. Era el momento de la verdad. Tenía que probar mis nuevas habilidades. Activé mentalmente la habilidad de observación de mana. Al instante, una sensación extraña me invadió. Era como si mi visión se expandiera, permitiéndome ver algo que no era físico. Vi el mana, la energía de la vida que se extendía a mi alrededor, brillando como una tenue neblina. Gran sabio tenía razón. Mi rango de visión para el mana era muy limitado, apenas unos pocos metros. Desactivé la habilidad, sintiendo que mi cerebro se desgastaba por el esfuerzo. Luego, sin que nadie me viera, me preparé para la siguiente prueba. Era imprudente, incluso estúpido, pero mi curiosidad era más fuerte que mi sentido de la prudencia. Gran sabio, ayúdame a activar la manipulación de mana, pensé. Una oleada de energía me recorrió, y por primera vez, sentí algo que podía controlar. Imaginé una pequeña bola de energía blanca formándose en la palma de mi mano. Lentamente, como si la estuviera sacando de la nada, una esfera de luz tenue y parpadeante se materializó. Era pequeña, no más grande que una canica, pero mi corazón latió con emoción. Funcionaba. Era real. Cerré mi palma, y la bola de mana se disipó, dejando una sensación de cansancio en mi mano. Era un comienzo. Un comienzo pequeño, pero un comienzo al fin y al cabo. Terminé mi sándwich y volví al salón, mi mente ahora enfocada en una cosa: mejorar. Las clases terminaron, y me fui a mi casa. Al llegar, subí las escaleras, mi cerebro trabajando sin parar. Gran sabio, dije al vacío una vez más, al llegar al departamento. Dame métodos para mejorar, me detuve. Ya no me sentía tan perdido. Tenía un camino, un objetivo. La reencarnación, la confusión, la incertidumbre, todo eso ahora estaba canalizado en un solo propósito. La recopilación de datos había terminado. Ahora, el trabajo de verdad comenzaba. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.